Hello, thank you for coming. Thank you for joining the welcome. We are going to begin with today's class, and we have to go to the versicle. Well, we are at the beginning for a new week, and for that we have a new versicle. In this case is Matthew 6:4. Matthew 6:4. So that you given may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. One more time, Matthew 6:4. So that your giving may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Well, this is the Berean version of the Bible, Berean Standard Bible, and the value for this week is going to be given in secret. Given in secret. Okay, well, for today, we're going to take a look for the word secret. Is going to be the word for this week according to the versicle, because the verb given is very, very common for us, is very known for us. We know what is the meaning for given yet, but the new word is going to be secret. Secret. Well, follow me to dictionary.com. And let's go to pay attention for the pronunciation according to the IPA system for this word. Well, it's a two-syllable word. The first one is this, and the second is going to be this part. Well, it's interesting. It's an interesting word because we find two vowels E, two vowels E. But for the two, we have different pronunciations. In the first case, for this part, or maybe for this syllable, and we have to use the E sound, long sound, C, Z. Okay. But for the second one, is going to be the short E, E, secret, secret. Okay. Pay attention because maybe for Spanish, we're thinking that is going to be like secret. And no, that is not the pronunciation because it's not E. It's not E for this and it's not E for this. It's not the sound E for epsilon. No, the first one is C and the second one is E. Secret, secret. Well, and we have the uses according to the dictionary. At first, maybe can be an adjective, but in this time for the Bible, we are not going to use this like an adjective. We are going to use this word like the noun, like the noun. And for the noun is something that is or in kept secret or hidden or concealed. Well, and maybe can be a mystery. In this case, is not for the version of the Berean version from the Bible. It's not that going to be the way that we have to means for this word. Is must for the number 8 definition, something that is kept secret. Okay, is a word that is very similar to Spanish version. For that, we are going to take a look for well, for two things. At first, it's an idiom. We are going to find an idiom for this. In secret, unknown to others, in private, secretly. That is the meaning for in secret. Unknown to others, in private, secretly. Curiously, this idiom is the definition in that what we are going to give something like helping to people. If I want to help somebody that has some need, I have to do in secret, unknown to others, in private, secretly. Well, what is the origin for this? Well, is not is very normal that when we take a look for a Spanish word and then we're thinking about is very similar to the word in English, is because it's come from the Latin.
secretus. Okay, that is the meaning for this. And for that, it's similar in English, and it's similar in French, and it's similar in Spanish, because come from the Latin source. Well, that's going to be all for the versicle. And remember, the value is going to be given in secret. Given in secret. Well, and let's go now to Cambridge phrasal verbs. We're going to continue studying about the Cambridge phrasal verbs. Well, for the time, for today, we are not going to continue with the exercise about number 2 or chapter number 2, because we need to go over with another topics. And we are going to take a look now for chapter number 3. If you can make the exercise for chapter number 2, excellent, excellent for you. But let's go for today. We're going to go over about particles in phrasal verbs. And well, for this unit, we have a role of the particles in phrasal verb. A particle is either a preposition, an adverb. We know that. Particle can be preposition or adverbs. And we have here some examples. From, to, with, for preposition. Adverbs, out, up, about. Maybe we can think that teacher, out, up and about, there are not prepositions. Hey, you have reason. They can be, depending about the context or the use in a sentences, it can be an adverb or it maybe can be a preposition. We have to know what is the difference between using preposition and using adverbs. And that's very important because in the most of the cases, remember, prepositions are for nouns, are using for nouns. We use preposition for nouns. For example, we use the preposition to go to the school, go to the school. The school, what is? It's a noun. We use the preposition, I come from Canada. Okay, from Canada. What is Canada? Is a noun. Or that is a preposition from. But in some things, we are going to use these words, not for the noun. We are going to use this word for the verb. And when we use some words according to give or to saying something about the verb in a sentences, that is the use for an adverb. And well, you can create phrasal verb by adding different particles to a basic verb. Well, we're going to explain something in Spanish for get it clear about this. Bueno, vamos a entrar al capítulo 3, ¿verdad? Porque con las actividades estas que tuvimos la semana pasada, vamos un poquito retrasados, ¿verdad? Así que si usted desea hacer los ejercicios del capítulo 2, bienvenido sea, los hace, me los puede enviar y me dice, teacher, quiero ver si están bien y yo se los reviso con mucho gusto. Pero voy a ocupar ya el tiempo de esta semana para ir al siguiente tema. En este tema vamos a hablar acerca de las particles o las partículas gramaticales en las frases verbales. Ya habíamos adelantado que las particles son dos cosas. Pueden ser preposiciones o pueden ser adverbios. Pero cuando vemos ahí cosas como out, up y about y nos las clasifican como adverbios, viene la pregunta, bueno, y que esos no eran preposiciones. ¿En qué momento sé si algo es un adverbio, si algo es una preposición? Bueno, dependerá a qué esté relacionado en una oración. ¿Cómo así? Bueno, la preposición siempre está relacionada a hablarnos algo de un noun, es decir, de un nombre, de un objeto o de una persona a la que nos referimos en una oración. Siempre se relaciona a eso, una preposición. En cambio, el adverbio, como el mismo nombre lo indica, adverb, algo que se agrega al verbo, pues es una palabra que nos va a dar información extra, pero del verbo, no del sujeto de la acción, sino en este caso de lo que normalmente en gramática se le da el nombre de predicado. Bueno, ahora
vamos a seguir, ¿verdad? Con este topic y debemos tener esas diferencias claras. ¿Qué es un adverb y qué vendría siendo una preposición? Y que a veces una palabra puede fungir como adverbio o puede fungir como preposición. Okay, let's go to letter A. What the particle mean? In some phrasal verbs, the particle has a clear basic meaning. Look at the example of different particles used with the verb invite. With the like in speech bubbles, you can see what the original speaker probably said. Ok, aquí vamos a una cuestión interesante y es que nosotros podemos inferir el significado de algunas particles, el significado de algunas frases verbales. Podemos inferirlo a partir de su basic meaning. Y en algunos, pues va a ser muy literal y nos va a ser fácil distinguir qué significa o cómo se está aplicando esta frase verbal, como en estos que vamos a ver acá. Nótese que para todos se está utilizando el verbo invite, pero está en pasado. Entonces, es un pasado, en este caso, un verbo regular, pero que termina en T. Por lo tanto, esto se dice como invited. Jack invited me out. Invited me out. Bueno, asociaríamos. What is the basic meaning for invite? Invitar. Y out, afuera. Me invitó a salir. Automáticamente podríamos pensar en eso. Y nótese en la estructura o el patrón gramatical. Invite somebody out. Lo vamos a anotar para ir practicando lo que hemos estudiado también hasta el momento. Los patrones gramaticales son importantes. Entonces, esto sería invite, el verbo, invite, invited for past, somebody, y la particle out. Invite somebody out. Si vamos a un diccionario de frases verbales, así encontraríamos esta frase. Invite somebody out. Invitar a alguien a salir. Ok. Luego tenemos Rosie invited me in. Invited me in. Ah, pero hay algo a la par. Invite somebody out es como let's go out together. Let's go out together. Salgamos afuera, ¿verdad? O vamos afuera juntos. Salgamos afuera, salgamos a pasear, podríamos decir juntos. Bueno, ahí tendríamos entonces esta situación en donde el out nos da la idea que si se dice con invitar o se dice con go, es de salir, es de ir. Luego tenemos Rosie invited me in. Rosie invited me in. Este sería como ella me invitó a entrar o a pasar. Me invitó a entrar, Rosie me invitó a entrar o a pasar. Entonces, invitar, entrar. Invitar, entrar. Por ahí podríamos inferir. ¿Cuál es el meaning detrás de esto? Lo que está aquí. Please come in. O sea, bien pudieron haberle dicho, Rosie, please come in. Pero ella nos dice, Rosie invited me in. Ella me invitó. Ella me invitó a entrar. One more. Jill invited me over. Entonces, vean que todas estas tienen el mismo patrón gramatical. Con el verbo invite, somebody, y en este caso, para todos los somebody es me. Todos los somebody son me. O sea, tiene que ver conmigo. Y luego tenemos la variabilidad de particles. Aquí tenemos out, aquí tenemos in, y ahora vamos a over. Inviting me over. Inviting me over. Well, tenemos una idea de que es invited. Ya lo hemos dicho, invitar. Pero over aquí ya es donde se vuelve un poquito complicado. Porque over, el basic meaning nos dice como estar sobre, por encima de algo. Ahí tendríamos el basic meaning for over. Entonces, invitarme a por estar encima de algo, pues no tiene mucho sentido. No hay mucho sentido al traducirlo así. ¿Qué significa esto? Bueno, come to our place, que alguien se venga para donde nosotros estamos.
Invitarlo a donde nosotros estamos, donde estamos reunidos en un lugar. Eso sería invite me over. Sería como que me invitaron a ir donde ellos o a llegar donde ellos. La siguiente. Paul invited me run. Invite, sabemos invitar, y run pues tiene que ver con algo a la redonda, algo redondo o algo a la redonda. Entonces, invitar algo a lo redondo o a la redonda. Ah, por ahí podríamos sacar quizás más la ilusión de invitar a una ronda. Invitar a una ronda. Y claro, ya aquí nos explica. Puede ser, come to my house for dinner or drink. Entonces nosotros tenemos la expresión invitar a una ronda, pero eso tiene que ver más con bebidas. Con algo para tomar, para beber. Quizás en un bar. Pero en este caso no. En este caso, invite around, invite somebody around. Es decirle, ven a mi casa a cenar o a tomarnos algo. Luego tenemos invited me up. Invite me up. Mark invited me up. Basic meaning. Well, for up tiene que ver con arriba. Invitarme hacia arriba, algo así. Invitarme hacia arriba. Bueno, tiene sentido al ver come upstairs to my flat. Nos dice, ven, aquí tengo que explicar algo. Stairs. 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 Son escaleras. Ok. Pero en el inglés se les agregan a veces unas particles a esto. Y a veces está como la de acá, que es upstairs. Y también están las downstairs. Claro, estas siempre las vamos a traducir como escaleras. Pero en el inglés existen las tres. Existen las stairs, existen las upstairs y las downstairs. Realmente son las mismas. Lo único que cambia entre upstairs y downstairs es la dirección a la que se mueve el sujeto. Si voy a subir, si voy hacia arriba, pues son upstairs. Pero si estoy en la planta superior y voy hacia abajo en ellas, se usa el término downstairs. Entonces, lo de up and down da como el sentido de dónde está ubicada la persona para decir si va hacia arriba en las escaleras o si va hacia abajo en las escaleras. Es como decir subir las escaleras o bajar las escaleras en español, que pareciera más ya una acción en concreto. Por ahí viene esa situación de las upstairs y downstairs. Cuando dice come upstairs to my flat, es como decir, bueno, sube las escaleras. Sube las escaleras. Eso podríamos decir invite me up. Me invitó a ir arriba, a ir al cuarto, a la habitación. Ahí dice un flat y eso es otra cosa importante. McCarthy, el libro de McCarthy está enfocado en British English. Para los británicos, un apartment o apartamento, ellos le dicen un flat. Los American le dicen apartment. Los British le dicen flat. Flat. Normalmente la palabra flat tiene que ver con algo pacho o plano, o sea, una planicie. Y claro, aquí no se usa como adjetivo, sino que se está utilizando más bien como un nombre. Ahora, ahí tendríamos eso, que sería invite me up. Me invitó a subir. Susie, invite me along. Well, ya sabemos que es invite, ya sabemos que es somebody y ahora along. Bueno, el basic meaning for along in Spanish is going to be como a lo largo. Me invitó a lo largo. Ahí pierde un poco de sense. No hay mucho sentido al traducirlo así. Es lo que estamos viendo acá. En la mayoría, el basic meaning de la particle nos puede dar mucha ilustración. Podemos deducir qué significa. Pero hay casos en los que no. En este caso, invite me along
es come with us. Es que alguien me invitó a ir con ellos. Me invitaron a acompañarnos. Así podríamos ver eso de invite somebody along. A invitar a alguien a acompañar. Acompañarme, acompañar a alguien. Y la última, por letra A, nos dice, Bill invited me back. Back. Wow, en este caso es como que me invitaron a regresar. Me invitaron a regresar. Entonces dice, come back home with me. Ese sería el meaning. Bueno, regresar a la casa conmigo. Todas estas están relacionadas a una particle que está al final. Y nótese que a propósito, ¿verdad? McCarthy nos está ilustrando que el mismo verbo se puede utilizar con out, con in, con over, con run, con up, con along y con back. Tenemos ahí 7 particles usadas con un verbo nada más. Y con cada una de ellas vamos diciendo acciones diferentes. Pasamos por salir juntos, pasamos por entrar o pasar adentro, pasamos en invite over por ven al lugar donde nosotros estamos. Luego por invitar a alguien a comer o a tomarse algo en mi casa. Invitar a alguien a que suba a mi apartamento. Invitar a alguien a que venga con nosotros. Invitar a alguien a que regrese a la casa. Entonces, muchas variantes en este caso, muchas variantes. Lo que sacan los bubbles, en las burbujas estas, serían, digamos, las expresiones tradicionales. Porque, por ejemplo, let's go out together, please come in, come with us, come up the stairs to my flat. Son expresiones que yo diría, miren, son bien cotidianas. Las usamos a diario en el inglés y en el español. Entonces, ¿qué es la idea de acá? Saber que lo podemos hacer con una frase verbal. Cabe destacar que esta, por ejemplo, ya es una frase verbal. Esta también ya es una frase verbal. Esta también es una frase verbal. Esta también es una frase verbal. Esta se compondría también come y to. O sea, todas son frases verbales prácticamente. O sea, lo que sucede acá es que estos vendrían siendo como sinónimos. Sinónimos relacionados todos al mismo verbo, al verbo invitar. Well, that's all about part A. Vamos a la part B. Dice, what other meaning can particle have? Most particles convey a number of different sentences. For example, over can have various meanings including A, changing position. An example, in fall over, fall to the ground, or move over, change the place where you are sitting or standing to make room for someone else. Let it be an idea or thoroughness. An example, in read over, read thoroughly, or talk over, discuss something thoroughly before making a decision. Bueno, el apartado B nos dice que esto puede tener otros significados. Una particle puede tener diferentes significados. Y nos dan el ejemplo con over. Nos dice que over, en primer lugar, nos daría el sentido básico de un cambio de posición. En fall over, por ejemplo, caerse al piso, al suelo, a la tierra. Move over, cambiar de un lado a otro. O hacerle espacio a alguien para que quepa en un cuarto. Eso es move over. También nos dice que con over podemos encontrar otro tipo de situaciones que no tienen que ver necesariamente con la posición física, sino que tenemos otras situaciones, quizás acciones, digamos, más lógicas o mentales, como read over, que es leer detenidamente. Talk over, que es discutir sobre algo. Para las clases, cuando se va a desarrollar un tema o alguien que va a exponer en inglés, se usa mucho también la frase verbal go over. Go over. We are going to go over, que sería como, bueno, vamos a estar aprendiendo.
Entonces, over tiene de significados, por un lado, relacionados a la parte más concreta. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho de lo concrete? Eso de fall over, move over, son cosas concrete. En cambio, read over y talk over son más usos abstractos de la expresión. Porque no es algo físico que sucede en el plano físico necesariamente. Es más en el plano mental. Well, ahora, vamos a leer el sí. Con eso vamos a terminar el día de ahora. Dice, where does the particle go? With verbs that have an object. Sometimes the particle has got to go before the object of the verb. In example, I'm looking for my keys. Not, I'm looking my keys for. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, es la posición de las particles que pueden cambiar. Pero aquí ya vienen como las reglas. Nos dice que en algunas ocasiones la particle debe de ir before the object. Before the object. Tiene que ir antes del objeto, en este caso. And looking for my keys está delante del objeto. Nos dice, en algunos casos, must go after, debe de ir. La primera dice, puede ir aquí, ¿verdad? Puede ir aquí. Pero esta dice, must go after, va a ir después. I have a lot of work on. I have a lot of work on. Nótese es have something on. Have something on. Esa es la expresión. Y la última nos dice, sometimes the particle may go either before, no, puede ir en adelante o atrás. No hay problema, dice, puede ser aquí o ahí. Por ejemplo, the thunder woke up the children. Podemos decir, bueno, el trueno despertó a los niños. O bien, the thunder woke the children up. Aquí se está usando woke up somebody y aquí se está usando woke somebody o wake somebody up. Para irnos al verbo wake, al original. Nos dice, note that if the object is a pronoun, an example, him or them, then the particle must go after. Aquí ya vamos a tener como una primera regla. Y es que cuando el objeto sea un pronombre, siempre que el objeto vaya a ser un pronombre, debe de ir en medio. Debe de ir en medio. Nunca vamos a usar pronombres en lo que vendrían siendo frases verbales al final. O sea, siempre va a ser un error usar pronombres hasta el final. Se tienen que usar siempre en medio ¿de qué? Del verbo y de la particle. Todos los pronombres. O sea, aquí cualquier pronombre que vayamos a usar siempre va a ir en medio de la particle y del verb. Aquí nos lo ponen como after porque nos están hablando de la particle. Tiene que ir en este caso acá, ubicada delante de ella. Delante. The thunder woke them up. Fíjense el cambio. Es la misma oración. El trueno despertó a los chicos. Si el vocablo que utilizamos como objeto es el nombre, que es the children, entonces puede ser cualquiera de los dos que están arriba. Wake up somebody o wake somebody up. Pero si el vocablo al que le vamos a aplicar la frase verbal o mi objeto al que le voy a aplicar la frase verbal no es un nombre, sino que es un pronombre, y esa es la clave, no es un nombre, es un pronombre, esta debe de ir en medio, siempre. Es un error de gramática ponerla al final. Entonces vamos a ver que estos pronombres him, her, them, mine, que también lo vamos a usar más adelante, nunca van al final de una oración que tenga frases verbales. Siempre van allí en medio, between the verb and the particle.
or if you prefer to say after that particle. Well, bueno, con eso terminaríamos el día de ahora. Thank you for coming. Thank you for staying with me. That's going to be all for today. Tomorrow we are going to have our class. Take care. May God bless you. Goodbye until tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you. Teacher. Bye-bye. Thank you so much.